Muy buenas noches, estamos en el programa Iglesia.pe, este espacio que nos sirve para poder reflexionar sobre diversos temas que le interesa a la comunidad evangélica en general. Así que gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de conservadores y liberales. Y vamos a hacer un recuento en la historia de qué significado han tenido estos conceptos y estas etiquetas que muchas veces hemos utilizado del conservadurismo o del liberalismo, ¿no? Y tenemos tres invitados especiales con los cuales vamos a estar conversando sobre este tema. En primer lugar, con el pastor Víctor Arroyo. Él ha sido senador de la República, miembro del Concilio Nacional Evangélico, ¿no? Y tiene una vasta trayectoria para ver estos temas. También estará con nosotros Tomás Gutiérrez. Él es sociólogo, investigador y escritor sobre temas políticos. También nos acompañará el pastor Gisel Chelke, que es presidente del BICEP, y tenemos nuestro representante de los jóvenes, con Renzo Díaz, que va a estar atento a todas las intervenciones para luego dar su opinión. Y sigan atentamente estos 60 minutos del programa Iglesia PE. Gracias. Pero respecto al tema, lógicamente está esta idea del conservadurismo como antípodas, dos maneras de acercarse a la realidad, dos maneras de entender los procesos, dos maneras, dos enfoques de abordar, digamos, la realidad. Y ahí, o sea, yo me remonto incluso a la Reforma Protestante del siglo XVI, porque en la Reforma Protestante está un componente de liberalismo, de liberalismo en el sentido de una propuesta de cambio, ¿no? Una alternativa de cambio de las cosas, es decir, salir de toda aquella etapa de la Edad Media y la manera como se concebía la cosmovisión de la Edad Media, empieza a ser planteada, cuestionada en el contexto de la Reforma Protestante. Entonces, yo creo que es importante tener presente ese componente como en perspectiva de la herencia protestante que llega pues hasta América Latina. Entonces llega ese componente de cambio, ese componente de no conformarse al status quo, porque el conservadurismo siempre está asociado a la conservación de un status quo, de un establishment, un orden de cosas, ¿no? Y entonces, la perspectiva liberal es una propuesta de cambio, de búsqueda de alternancias, ¿no es cierto? Y en esa línea, justamente, cuando se discute en 1915, la Constitución de 1860 que mencionó Tomás, justo esta asociación, me parece importante la asociación de protestantes en ese momento, pero también de liberales y masones, que participan activamente en la búsqueda de cambio. La presencia evangélica en ese momento era una presencia todavía minoritaria, casi insignificante, digamos, ¿no? Pero fue posible modificar la Constitución de 1860 por la participación de gente vinculada con el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, los primeros misioneros que llegan al Perú llegan también con un pensamiento que está abierto a asimilar y venían como portadores también de unas ideas liberales, ¿no? Y la lucha posterior que van desarrollando como parte de la tarea de la iglesia tiene que ver con eso. Tomás ha hecho algunas investigaciones, por ejemplo, respecto a esta campaña de lucha contra el alcoholismo,
la lucha por las libertades fundamentales, la lucha por tener acceso al cementerio público para todos. Entonces eran propuestas liberales, en verdad, ¿no? En el sentido de propuestas de cambio. Y haciendo un salto ya más grande, yo siempre he concebido el Evangelio como un mensaje de libertades. Y el trabajo de Lutero, en el marco de la Reforma, que desarrolla el concepto de libertad cristiana, precisamente tiene que ver en esencia con esa propuesta de liberalismo. Y Tomás ya adelantó con una idea, un esbozo de una idea, de que, claro, después apareció todo el liberalismo teológico, que era un poco abrir al libre pensamiento, y entonces eso generó cierta pugna en el ámbito del protestantismo. Y lo evangelical en los Estados Unidos aparece un poco en respuesta a toda esa corriente del liberalismo que se va gestando en el pensamiento, digamos, internacional, mundial, y también el movimiento protestante no estaba exento de esa confrontación de ideas y de realidades, en verdad, ¿no? Creo que por ahí va estos dos conceptos de conservadurismo y liberalismo. Conservadurismo en el sentido de buscar la conservación del estado de cosas, el establishment, el orden establecido, no hay lugar para el cambio, y frente a un movimiento, a un pensamiento liberal que sí propone cambio, la realidad cambia, y el evangelio es sinónimo de cambio, de transformación. Y entonces ahí me parece, en esencia, desde mi punto de vista, para poco remarcar las ideas que tanto César como Tomás se adelantaron, podemos dejar por lo menos no establecido, pero sí colocado para desarrollar el diálogo que de pronto se hace interesante. Víctor, lo que mencionas allí sobre la idea de la reforma es muy fundamental, es fundamental, desde el origen europeo con Lutero. Pero en el marco político del virreinato, la idea también es, España tenía el monopolio económico e incluso cultural, la Inquisición cerraba todas las puertas a cualquier producción cultural que sea pues levantisca, y es la independencia la que abre las puertas, a que, mejor dicho, que se abran más las puertas, porque ya corrían los manuscritos de Rousseau, ya corrían en Venezuela, ya estaban corriendo ya hace 10, 15 años los manuscritos de Rousseau, los manifiestos de la independencia por Miranda en el norte, pero en el Perú todavía la Inquisición era muy fuerte como para generar con intensidad la revolución, por lo menos cultural en algún nivel. El Mercurio peruano y los amantes con el país, con Hipólito Unanue, era un esfuerzo criollo importante, fundamental, pero no suficiente. Es con la independencia que ya se abren las puertas. Inglaterra que quería entrar por Argentina, no pudo. Inglaterra, cuando con Cochrane entra la independencia y se abren las puertas, hablando políticamente. Y luego, ya unos siglos más tarde, ya aparece esa puerta que permitió la independencia abrir, que aparecieran misioneros ingleses o de europeos que traen ese concepto de libertad que tú mencionas, Víctor, ¿no? Fundamental, la libertad, ¿no? Que se aplica al contexto que estamos viviendo y que se está desarrollando y que están cuestionados en este momento. Hablar de las libertades fundamentales es todo un tema. Pero el tema de la independencia, el quiebre del monopolio cultural de España, abre todas esas puertas a una nueva concepción, que incluso en sus libros menciona Barrenechea y otros hombres de esa generación, de la sequedad
de la sequedad intelectual que se vivía en ese momento. Ok, y César, algo si me permites, en esta revisión que estamos haciendo histórica, estamos viendo entonces que el protestantismo, que tiene que ver con este inicio también de la República, permite digamos, ver la figura de protestantes que inherentemente son liberales, ¿no? Y que tienen alianzas, inclusive, yo diría, muy atrevidas para el momento, buscando objetivos políticos claros. Cuando Pastor Víctor habla, por ejemplo, del tema de protestantes y masones, ¿no? Con los liberales, esto es reconocido en la historia, no solamente de Perú, en Chile también lo vimos, ¿no? Y que se da de manera muy fuerte esa capacidad de alianza con objetivos claros, ¿no? Que tenían de la búsqueda de libertad, ¿no? De repente ahora podría ser muy cuestionado ver una alianza de ese tipo, ¿no? Pero se dio en su momento, en un momento histórico, y tuvo objetivos claros y consiguió temas interesantes. Avanzando luego en la historia, porque digamos, entonces hemos sido bastante marcados por el liberalismo, ingresamos luego a los 60, a los 70, y, y vemos un país donde los evangélicos van teniendo presencia cuantitativa, van creciendo en los espacios. El año 90, ¿no? Seguramente es el año donde hay una representación evangélica en el Congreso, la más grande que pudo haber ingresado en el Congreso. En ese momento, usted, Pastor Víctor, forma parte obviamente de ese grupo que ingresa como senador de la República. Esta agenda que era liberal, que traíamos históricamente, ¿cómo cambió en ese momento? ¿Cómo lo ve retrospectivamente ahora, ¿no? Desde este momento? ¿Cuál era la agenda que teníamos como mundo evangélico en esa época cuando estábamos con un número importante de personas en el Congreso? Tomás ha hecho investigación importante sobre estos aspectos. Desde mi punto de vista, aparece la presencia de los misioneros, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, con una propuesta que tiene componentes liberales, digamos, de cambio, de transformación. Emprenden proyectos en esa dirección, varios proyectos, ¿no? La Hacienda Urcos, ahí de la misión, la misión que hoy se llama Latin Link, con la idea de posibilitar espacios de liberación a campesinos que venían de una experiencia de una relación, vamos a decir, de explotación, de dominación a manos de los hacendados en esa zona. Entonces forman una hacienda que permita, digamos, el ingreso de comuneros, de campesinos, para tener otro espacio cualitativamente distinto a lo que la estructura social ofrecía en ese entonces. Y paulatinamente después en el movimiento evangélico se fue mutando hacia una mayor expresión de conservadurismo. Y tuvimos toda una etapa de varias décadas de que los evangélicos pensábamos que la política no es un ámbito en el cual deberíamos estar presentes, ¿no? Deberíamos un poco en la línea del investigador que estudia la presencia chilena, Refugio de las Masas, un poco en esa línea, ¿no? Entonces mantuvimos una actitud de indiferencia frente a los procesos sociales, frente a la participación política, pero a partir de la última etapa de los 60, los 70, empieza la emergencia de unas nuevas generaciones en el movimiento evangélico, y que piensan que, y empiezan a asimilar que la responsabilidad social, la responsabilidad política es también parte del deber cristiano, parte de la responsabilidad cristiana.
Entonces, cuando los 80 aparecen ya algunos intentos de participación, creo que llega a los 90 donde esa presencia de una nueva generación que empieza a asimilar las propuestas, a recuperar las propuestas de cambio que venía del pensamiento liberal, y por tanto asimilan también como que es parte de la obligación cristiana estar presente en el espacio público, en el quehacer político. Creo que son factores que hay que tomar en cuenta para explicar por qué ocurre esa incursión, parece repentina de los 90, pero que las circunstancias sociales, políticas y económicas del país también facilitan esa emergencia, esa aparición, vamos a decir, de evangélicos en el escenario público, ¿no? Yo por lo menos analizo en función de esos. Y claro, un factor es que el movimiento evangélico está creciendo, empieza a crecer. Desde los 70 empieza a experimentar un crecimiento, el crecimiento un poco más rápido, y un cuerpo, desde la sociología sabemos que un cuerpo que empieza a crecer también incluye la necesidad de tener una expresión pública, un espacio de ejercicio público de las funciones y de representación también. Entonces, eso creo que son los factores que explican de cómo la recuperación de ideas de liberalismo político y de participación social, y yo creo que es toma de conciencia social también, con conciencia de la realidad social y conciencia ciudadana también. Empieza a emerger esos esfuerzos y esa búsqueda en el movimiento evangélico. Tomás, ¿tú cómo ves ese momento? Ese momento tan importante para nosotros, ¿no? En su perspectiva política. Tu audio, Tomás. Que han habido cambios y transformaciones, de repente enfoques de misión ha habido, ¿no? Es decir, al inicio lo hemos visto bien, y también me parece importante que se vaya hasta la Reforma, ¿no? Porque la Reforma, a través de Martín Lutero y su escrito sobre la libertad del cristiano, crea un espacio, digamos, abierto y de búsqueda de libertades, ¿no? Libertades muy individuales, pero que cambian, ¿no? Acuérdate que la Reforma es la transición entre la Edad Media y el mundo moderno, ¿no? Entonces, el protestantismo es importante. Yo creo que ese sí hay que tomarlo en cuenta. Creo también que hay momentos en los procesos, o hay procesos históricos en la presencia protestante y los cambios que han habido, ¿no? Por ejemplo, al inicio, sí, del siglo XIX, la llegada de las diferentes misiones y el hecho de la búsqueda de libertad de cultos para legitimar su presencia, acompaña otro tipo de cambios políticos y sociales, yo diría, como por ejemplo el matrimonio civil, los cementerios laicos, la educación laica, el hecho de un poco secularizar, entre comillas, la sociedad que teníamos, ¿no? De un cariz netamente católico romano. Pero también ha habido cambios en el sentido de que sí, es verdad, ese liberalismo político, si quieres, se acompañaba muy, muy bien, hasta que viene una influencia que cambia ese sentido de un liberalismo teológico que se da a finales, mediados del siglo XIX y luego del XX, porque ya la gente comienza con otros ojos a ver las escrituras. Entonces, ahí hay un liberalismo teológico en el cual todo se corre, ¿no? El liberalismo teológico que se introduce en Alemania en todo el siglo XIX a través de textos como, yo creo que el texto más fuerte fue el de David Federico Strauss, que escribió La vida de Jesús, donde va luego la desmitologización, ¿no? de todo este pensamiento sobre Jesús. Ese lado del liberalismo teológico no penetra al Perú, pero sí penetra en los países como Argentina, aparte Chile y Brasil, ¿no? Entonces hay un miedo ahí a discutir las escrituras, y luego de eso hay otro momento de
del temor de que ese liberalismo penetre en las congregaciones evangélicas. Entonces hay una opción de poder traer una nueva evangelización, ¿no? Yo he encontrado la nueva evangelización, es decir, dejar estos temas tanto liberales de crear orfanatos, hospicios o escuelas y solamente evangelizar, ¿no? Vamos a evangelizar y ganar almas y olvidarnos de una redención social que era la que se discutió con la presencia del evangelio social que venía con los misioneros. Entonces el hecho de que muchos cambian la visión y comienzan a hacer obras, comienzan a, digamos, a hacer iglesias, seminarios teológicos, librerías, pero más que trabajos en conjunto, ¿no? Hay un liberalismo teológico, no penetra eso a Perú, no penetra porque mayormente iba con la connotación de que uno podía ser ecuménico. Entonces, si uno dialoga con la Iglesia Católica, le dicen es liberal, ¿no? Pero eso no era liberalismo. Ahora, últimamente, en el tema político, estamos viendo que se le está poniendo una especie de, digamos, de título a algunos que quizás no piensen en el sentido de que, quiero ser franco, ¿no? No te metas con mis hijos, o de repente aquellos que piensan que la familia y que hay familias, entonces ya se está colocando un punto de vista más de un liberalismo social, diría, ¿no? Un liberalismo que abierto a todo mundo, a todo lo que venga. Ese es un tercer punto de vista que yo veo aquí. O sea, y también ha habido una transformación de la iglesia, ¿no? En el sentido de que había un liberalismo político, sin que el protestantismo acompañó, había un liberalismo teológico que no penetró mucho en el Perú, pero sí en otros lugares, pero sí habían estudios sobre eso. Y ahorita hay un liberalismo, yo le llamaría social, ¿no? Porque muchos de nosotros de repente creemos que se debe permitir una diversidad de opciones con respecto a la vida sexual, ¿no? A mí me sorprendió mucho y quiero lanzar esto para allá, porque estamos hablando, vamos a meternos a cosas serias, ¿no? A discutir esto. Entonces, yo estaba leyendo a Molman. Jürgen Molman decía que, por ejemplo, cuando yo le pregunté sobre el matrimonio, qué opinaba del matrimonio de personas de igual sexo, y él me decía que el matrimonio fue un sacramento hasta la Reforma. Cuando Martín Lutero se casa, se quiebra el sacramento, decía, ¿no? Entonces si uno se quiere casar, cualquiera que lo haga, pues no es sacramento como tal. Entonces, es lo que me quería explicar, era que no es un problema porque ya salió del lado protestante. Yo no sé si llamarle un liberalismo social, porque tiene que ver, por supuesto, con lo social, con el tema de familias, el tema de parejas, etcétera, etcétera, donde ahora se está colocando el hecho de que algunos que no piensan de esa manera, entonces se llaman liberales, ¿no? Pero, ¿qué tipo de liberal sería? No sería un liberal político, ni un liberalismo teológico, de repente sería un liberalismo social. Eso habría que discutirlo, ¿no? Para un poco tipificar el liberalismo actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo conservador, yo soy conservador y somos conservadores en la palabra de Dios, somos teológicamente conservadores, no somos tan abiertos, somos más bartianos, si quiere decirlo, pero en el tema social sí somos más abiertos. Bueno, yo por lo menos soy más abierto en ese sentido, ¿no? De poder entender. Y a veces en ese conservadurismo social, entre comillas, que rechaza todas estas expresiones nuevas que hay en la sociedad, no se dan cuenta que se retrocede a la era protestante, lo que decía Paul Tillich, es decir, un poco como que retrocedemos a un catolicismo antiguo cuando nosotros somos herederos de las libertades, cuando hemos practicado las libertades en todo momento, ¿no? Yo quiero terminar con una anécdota, ya que estamos discutiendo a fondo, cuando en los años 60, el Concilio Nacional Evangélico, donde Víctor tuvo una presencia grande, en los años 60 se discutía la planificación familiar, ¿no? La planificación familiar era un tema importante en los años 60,
porque era la cuestión de usar los preservativos o usar pues la T de cobre, el espumarosol, ¿no? Y en los años 60 hubo mucha discusión sobre eso, y los protestantes tuvieron un punto de vista que le llamaron la paternidad responsable. La paternidad responsable era el hecho de asumir estas té de cobre y el espumarosol y todo lo demás, asumir para no llenarse de hijos, ¿no? Porque era una política de Estado también. Entonces, quien manejó eso en el concilio era el Departamento de Acción Social, y quien manejó toda esa política y ese acompañamiento, porque vinieron doctores, folletos. Yo tengo algunos folletos de esto que conseguí de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina de Harvard, los folletos publicados por el concilio en los años 60. Entonces, decía el cristiano la paternidad responsable. Entonces yo le pregunté al que dirigía eso, que era el pastor Marco Ochoa, que era un obispo de la Iglesia Metodista de aquel entonces, y él era uno de los que manejaba este proyecto, y yo le pregunté, ¿no? Pastor Ochoa, ¿por qué nosotros acompañamos este proceso? Y lo que él me dijo fue tan interesante. Me dijo, es que nosotros somos liberales, Tomás. Es decir, nosotros permitimos las libertades y somos un pueblo de libertades, ¿no? Y me llamó la atención. Pero también me decía que mientras la Iglesia Católica no aceptaba eso, nosotros sí lo hacíamos. Entonces es como una herencia de la era protestante de libertades. Y es todo lo contrario cuando uno quiere quebrar esto que viene con fuerza y meterse a un conservadurismo sin mucho fundamento. Es como que no es parte de la herencia o de la era protestante que la hemos tenido desde Lutero. Bueno, eso es ya lo... Y ahí es un punto realmente interesante, por eso la revisión histórica nos permite ubicarnos, ¿no? en la identidad evangélica, y cómo, y hay un teólogo europeo que decía que en algún momento saltamos de la agenda evangélica a la agenda católica más conservadora, y adoptamos la agenda católica, ¿no? Y eso es lo que llamamos ahora lo conservador, y en algunos casos hasta lo ultraconservador, porque si vemos este último movimiento que hay, ¿no? Que tiene una cara política, es un ecumenismo político, ¿no? Que se da entre lo evangélico y lo católico, con una agenda que la traían ellos, que es muy fuerte, ¿no? Y que gran parte del pueblo evangélico piensa que es natural de la historia evangélica tener esa agenda y la asume como bandera, ¿no? Claro, uno es libre, y algo que hemos tenido siempre en las iglesias es que hemos sido totalmente libres de tener posturas políticas. Eh, pero hay gente que piensa que naturalmente somos conservadores con ese tipo de agenda, y eso es algo más bien último, ¿no? De los últimos años, tal vez, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pienso que hay algunos trabajos de investigación que se han venido haciendo en estos últimos años que hablan de la politización reactiva del conservadurismo evangélico. Y hay estudios, han hecho encuestas incluso a dirigentes evangélicos para armar el análisis y arribar a las conclusiones. Entonces, lo que alguna gente está diciendo efectivamente, o sea, ese pensamiento, o sea, tradicionalmente el evangélico fue resistente a incursionar en el espacio público, en la participación política. Pero a partir de los 90, en adelante, hay todo una corriente de desarrollo de esta politización reactiva. Pero politización reactiva dicen quienes analizan eso, del conservadurismo evangélico. ¿Qué están queriendo decir eso? Efectivamente asocian al tema que ya Tomás ha mencionado, no te metas con mis hijos, o el proyecto de ley aquel que se presentó hace varios años atrás, en el 2009,
ese proyecto de ley que buscaba tipificar los crímenes de odio. En el 2013, el proyecto de ley que planteaba la unión civil de personas del mismo sexo. Y en 2016, la reacción contra el enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, hoy hay hay sectores evangélicos que piensan que el solo hecho de usar la palabra género ya es un problema un problema que cuestiona, según ellos, un principio evangélico. Y eso me parece está asociado con un asunto que quería compartir con ustedes rápidamente. Sí, lo que pasa es que en el Perú, y César ha ido colocando algunas de las cosas, históricamente la constitución política del Perú ha sido una constitución confesional, ¿cierto? Y la perspectiva de confesionalidad del Estado peruano nos ha llevado a una manera de entender el Estado y las responsabilidades que el Estado tiene, ¿no? Y entonces, a mí me da la impresión que hay sectores de evangélicos que están como que retomando ese concepto de confesionalismo, de la visión confesional del Estado. Entonces, cuando el gobierno, el Estado plantea trabajar la equidad, la igualdad de género, entonces piensan que estamos saliéndonos del marco en el cual deberíamos encontrarnos. Ahí se formó estos movimientos que ya conocemos. Entonces, me parece ahí hay una suerte de confusión conceptual que estamos retomando en algunos sectores evangélicos, ¿no? Yo soy un creyente de la laicidad del Estado. Yo creo en el Estado laico, por ejemplo, ¿no? Eso es una convicción personal. Hay quienes, incluso analistas católicos, que dicen que el Estado peruano ya es un Estado laico. Desde mi punto de vista, no es un Estado laico. Es un Estado con un Estado pluriconfesional. Ni siquiera es el Estado laico, ¿no? Mientras persista el reconocimiento aquel del concordato, del concordato, y que da ciertos privilegios a una confesión determinada, entonces no estamos todavía en el ámbito del Estado laico. Y el Estado laico es un Estado que, como dice Tomás, atiende las necesidades de la sociedad civil. El Estado no es la Iglesia. El Estado gobierna, atiende las necesidades del conjunto de los ciudadanos, y en el conjunto de la ciudadanía estamos los evangélicos, estamos los católicos, y estamos todas las expresiones religiosas diversas, ¿no? Entonces, creo que esas diferenciaciones nos está costando hacer. Estamos introduciendo cierta confusión en las relaciones Estado, Iglesia, Estado, sociedad civil y cosas por el estilo, ¿no? Mira, permíteme un ratito ya que Víctor nos está colocando esto. Mira, la relación de la laicidad y el Estado laico es algo que todos queremos. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Todos queremos tener un Estado laico, un Estado que no se mete en el tema religioso y que lo abre, ¿no? Y puede ser multiconfesional. Todos queremos eso. Pero cuando uno revisa los proyectos de ley que se dan en toda América Latina, desde México hasta Uruguay, volvemos a lo religioso. Eso es increíble esto. Mira, Peter Berger, que escribió el tema de la secularización en los años 60 y que discutió que estábamos entrando en un proceso de secularización, dejando lo religioso en nuestras sociedades, hace unos años, antes que fallezca él, mencionó que no era así. Mencionó que nos volvemos más religiosos. No, mira qué interesante. Entonces, cuando inclusive Javier Mas habla de que, digamos, estamos entrando otra vez a estos temas religiosos, y lo religioso se hace un tema candente en nuestro continente y en el mundo entero. Francia está discutiendo sobre esto de la laicidad,
Y Suiza acaba de votar este domingo pasado sobre el uso de las mujeres estas musulmanes que usan su velo, ¿no? La O sea, burka. decir, no hay, no hay. La burka. La burka. Y en Sorry, Uruguay, please. que es un país netamente liberal, laico, si llamarle, están discutiendo en el Senado que se le dé, que se considere las fiestas religiosas que se puedan darse para que puedan tener el descanso debido. Entonces, lo religioso es fuerte. En Europa se está discutiendo mucho sobre religiones políticas, donde la religión tiene ya una relación más estrecha con la política, sino que son religiones de los propios estados que colocan lo sagrado en lo público, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, yo me asombré, por ejemplo, cómo en El Salvador se hace un convenio que lo firma el Congreso en una relación entre el Estado y la Iglesia luterana, ¿no? En Colombia se dan leyes para reconocer un santo, como quien se dan leyes en el Ecuador. En Bolivia, la ley de libertad religiosa en Bolivia dice que se considera a las religiones ancestrales, o sea, religiones andinas, como parte de la vida, o sea, se les reconoce religiones andinas. Y eso no se reconoció acá en Perú porque en 2010, cuando se dio la libertad de culto, no se aceptó la propuesta me acuerdo de nuestra hermana metodista que estaba ahí, de La Paz, se me va a Sumiri, ¿no? O sea, no se aceptó. Entonces, lo religioso está otra vez en el espacio mundial, Claro, y en el espacio peruano. claro. Por eso que estas discusiones, que todavía no la vemos con fuerza, pero la vamos a ver, va a tener que estar una relación muy estrecha entre la religión y la política, como Claro. ahora lo estamos haciendo, ¿no? Porque Claro. un candidato dice, yo no estoy con ellos, ¿y qué va a hacer usted? Pues al toque rechazo todo eso, no estoy de acuerdo. Oiga, eso es lo que usted dice, pero la gran mayoría de peruanos sí te va a aceptar. ¿Por qué? Porque hemos vivido esa laicidad, porque queremos que no se debe meter, y porque son cosas que se discuten hoy en día. Claro. Entonces, en una investigación que yo estoy haciendo sobre libertades, me estoy dando cuenta que lo religioso va a estar con mucha mayor fuerza en estos años venideros. Definitivamente, Entonces, ¿no? ¿no? Claro. Eso que entonces Definitivamente. UNICE y CONE y todo lo demás tienen que entrar a ver y acompañar este proceso, dando pues algunas muestras de seguir o de cambiar, etcétera, etcétera. La Y en eso secularización, estamos, ¿no? perdón, la secularización europea ha seguido un proceso totalmente distinto en América Latina. Esa secularización a la europea no llegó. Porque a mí me suena sumamente importante ese libro de Marsal, La Tierra Encantada. Y América Latina, el Perú en particular, es una tierra encantada en esa perspectiva, en la perspectiva de Marsal, ¿no? Entonces, efectivamente, Tomás tiene toda la razón. No es cuestión de desentenderse de la religión, pero establecer las formas de relacionamiento, de cooperación, porque laicidad no es sinónimo de persecución de lo religioso, sino reconocimiento de su existencia y reconocimiento del rol que también juega en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Entonces, ese concepto todavía está ausente en la Constitución Política del Perú, incluso. Yo quiero en esta parte, si me permiten, darle un tiempo a Cristian y a Renzo para que puedan dar opiniones o preguntas al respecto. Ha sido bastante interesante esta revisión histórica y nos permite pues ver de manera más adecuada los conceptos, ¿no? Estos temas de los liberales y los conservadores, y uno se da cuenta que no es solamente un tema de clichés, sino es un tema de fondo, es un tema de conducta histórica, es un tema de identidad también, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Entonces, Cristian, adelante con alguna opinión o pregunta que puedas hacernos. Creo que el debate, esta reflexión aporta muchísimo frente a los desafíos que nos encontramos en pleno siglo XXI y camino al bicentenario, ¿no? Porque a veces los términos se han mantenido, pero los conceptos detrás de los términos han cambiado.
y en ello hacer una reflexión desde sus inicios o retroceder en el tiempo y en la historia nos ayuda a entender mejor de qué estamos hablando, porque como se ha dicho, hoy en día se usa este término liberal o conservador bajo una perspectiva a veces muy focalizada a ciertos puntos, y eso hace que lamentablemente la iglesia en general se polarice más. Y yo creo que ninguno de estos dos términos en su concepto real y en su fundamento debería hacer que la iglesia se polarice más. En ese sentido, yo creo que estamos frente a desafíos sociológicos, políticos y religiosos que estos debates abren para que las generaciones que hoy en día nos acompañan puedan tener un mayor concepto de lo mismo, ¿no? Lamentablemente hay posiciones o posturas que podríamos decir son radicales en el sentido que este mismo debate sería cuestionado, o este mismo debate pondría a uno o al otro frente a una posición que no es lo que se espera. Lo que se espera es traer a la mesa los conceptos, las ideas, y sobre ello poder ir construyendo algo, ¿no? Gracias, Cristian. Renzo. Sí, yo estaba escuchando atento cada una de las participaciones, en verdad muy buenas, gracias por ellas. Y justamente quería mencionar algo parecido a lo que Cristian había comentado, que es que tenemos las palabras, pero no tenemos los conceptos. Y ahí es donde, ya que me han invitado por mi edad, tengo que hacer mención a algo a mi generación, que es que justamente nos hemos quedado con cascadas de palabras y el contenido está vaciado. O sea, las dos palabras que escuché era cambio y libertad. Y ambas palabras son banderas de los jóvenes, pero nadie entiende qué significa en realidad. Entonces, yo acá a lo que Tomás estaba presentando como el liberalismo social, creo que se le podría sumar una dimensión más de un liberalismo moral que está viviendo una generación nueva, en la que también veo eso en las iglesias, ¿no? Se reacciona un poco al tema social, porque dentro de la iglesia, en algunos ámbitos, se está queriendo redefinir ciertos pecados, por ejemplo. Entonces sienten que al aceptar ciertas cosas sociales, están aceptando a la misma vez un tema dentro de la iglesia. Entonces no se divide claramente esa barrera entre ambas realidades, ¿no? La laicidad del Estado y obviamente la confesión de una iglesia. Y retomando el tema de los conceptos, yo creo que muchos jóvenes ven el cambio por el cambio como algo bueno y no se sientan un rato a meditar si es que este cambio es positivo o va a ser negativo. Y en palabras de Lewis, no todo cambio te lleva al progreso, ¿no? Tienes que analizar hacia dónde estás yendo. Y también yo creo que podemos quedarnos a pensar sobre algo de lo que habla el autor O'Guinness, que él dice acerca de la libertad, de que existen dos maneras de libertad, ¿no? La libertad de, en la que yo me libero de algo, y la libertad para, en la que yo soy libre para hacer algo. Entonces, mucha gente de mi generación entiende que la libertad de es lo primordial, lo principal. ¿Por qué? Porque la libertad para no la entendemos, o sea, no sabemos a dónde queremos ir necesariamente. Y como decía un amigo, ni siquiera entendemos qué es ser un humano. Entonces, si no sabemos definir qué es humano, peor no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Como sociedad. Entonces, hay varios ámbitos, varios niveles que debemos ver, y hoy en día, pues, hablando de las candidaturas, sorprende esta alianza, ¿no? Que hay entre López Aliaga, un católico, y el pueblo evangélico, que para el Renzo de la infancia se sorprendería bastante, porque yo crecí en un ámbito muy anticatólico, ¿no? Lo católico es lo malo, es lo negativo, y ahora pues se ven estas alianzas, y me gustó el término que salió por ahí de el ecumenismo político, ¿no? Y yo creo que más bien como evangélicos estamos llamados a solucionar nuestros problemas internos de unidad antes de buscar una unidad política que debemos clarificar en primera instancia. Y eso, yo comentaría eso por ahora,
siendo un montón de cosas las que podríamos seguir hablando. Ahí hay un punto muy importante. Siempre se define la libertad en términos negativos. Es un problema que arrastramos ya hace muchos años. Y no definimos la libertad en términos positivos, en términos de realización personal. Eso es fundamental. Lo otro es, vivimos un contexto de la quiebra de ideologías políticas, especialmente después del muro de Berlín. Se han quebrado los dogmas, tanto de derecha como de izquierda. No se puede ser, hablando ideológicamente, se sabe que no se puede ser dogmático. Y tal es la crisis de este escepticismo ideológico que algunos han hablado del fin de las ideologías. Este fin de las ideologías nos lleva hacia un reciclaje. Si no hay una ideología, un fundamento firme en el cual había un acto ya de fe, hablando humanísticamente, ¿cuál es el piso? La religión. Entonces, mi impresión es que ante el quiebre de las ideologías, el crecimiento del escepticismo, lo que resurge son la religión. Bueno, los griegos lo llamarían paideia, principios, ¿no? Toda la paideia, que en siglos antes, bueno, para la Revolución Americana, si quieres hablar, los principios morales se reflejaban en principios cívicos. Y eso fue uno de los fundamentos para construir esa visión política de la democracia americana. Pero tenían una paideia detrás, con principios cristianos, con el cual trabajaban esa visión. Al hablar de la quiebra de las ideologías, se regresa a la religión, se regresa a buscar principios que lo sostienen, ¿no? Entonces, aparece cosas en común. El Islam que quiere construir un Estado islámico, ¿no? En Estados Unidos, Reagan coquetea con la iglesia para darle fundamento al Partido Republicano. Entonces, es una cosa que está sucediendo, porque el quiebre de las ideologías ha levantado que si hay algo que se puede uno aferrar para construir el espacio cívico de una manera más principista, con mayor visión, darle más espacio, más horizonte a la construcción social del espacio público. Entonces, es importante ver que esto, lo que está pasando en el Perú, es parte de ese quiebre de ideologías que se están sucediendo a nuestro alrededor. Es parte de todo ese contexto. Y en particular el Perú, como Víctor lo estaba mencionando, también hay que diferenciar dos cosas ahí, ¿no? Lo protestante, la iglesia protestante, las iglesias históricas y las iglesias evangélicas, que tienen un crecimiento, pero tienen sus matices de diferencia y que incide en el desarrollo de su percepción del espacio público. No quiero utilizar tanto el término político como el espacio público. Y eso es por un lado, en general. Y el otro, un poquito más concreto, que tal vez en algún momento se mencionó, es que también, a medida que avanzan las décadas en el Perú, los creyentes comienzan a alcanzar niveles de profesionalización. La iglesia alcanza más sectores medios y altos, por lo cual requieren un mayor andamiaje intelectual para el día a día y su relación con la sociedad. Entonces, no es casual
no es casual que en este momento tengamos esta conversación, porque es el creyente evangélico que tiene una carta de ciudadanía, como que dice Pablo dice, agarran, bueno, me castigan a mí, y yo soy romano. Pablo saca la carta romana. Yo soy ciudadano romano. ¿Por qué a mí me han castigado? Me han puesto en la cárcel siendo ciudadano romano. Entonces ahí los romanos, que eran, bueno, que son los fundadores del derecho romano, ahí se ponen serios y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Entonces el mundo evangélico está adquiriendo la carta de ciudadanía, pero no sabe todavía claramente cómo trabajar esa carta de ciudadanía. Entonces estamos conversando sobre esa carta de ciudadanía, cómo la desarrollamos, cómo la trabajamos, no siendo intolerantes, porque es una marca del protestantismo, que es ser tolerante a todas las opiniones, no ser intolerante, es muy importante. En ese marco de libertad, no nos podemos dar el lujo de ser intolerantes. Y poder escuchar a las otras personas, ser abiertos a las opiniones y, como dice Pablo, en el amor de la verdad, entender ese espacio público. No quiero hablar tanto de Estado. En el Perú sí hay un Estado, por decirlo así, en términos simples, que ha estado en cierto modo tutelado por la Iglesia Católica. Entonces, pero yo prefiero hablar del espacio público, donde como ciudadanos crecemos, nos desarrollamos, aportamos, servimos, trabajamos. El alcanzar una representación política o un mando político no es lo principal, es el desarrollo en el espacio público. Claro que se dan leyes y eso está bien, todo eso hay que hacerlo. Pero el espacio público, como cristianos, hay que trabajarlo y lo estamos trabajando ahora en esta conversación tan importante como es el enfoque histórico, el enfoque sociológico, los aportes de Víctor con respecto a la Iglesia, los términos de libertad que ha enfatizado Renzo, y Cristian, que está hablando de muy importante de tener claro la reconceptualización de los términos, qué estamos hablando, para ver en qué código estamos conversando, para ver si nos podemos entender de lo que estamos hablando, para discutir sobre eso. Pero bueno, esa es la conversación que tenemos, no excluyente, sino abierta para todos, y buscando cómo trabajar nosotros el espacio público, especialmente frente a estas elecciones. Tener conceptos, sobre todo algún tipo de ideas que pueda trabajar el criterio para los que nos escuchan y puedan elaborar sus criterios para ver por quién votan, ¿no? Pero esto nos lleva también hacia otra pregunta, que alguien ya conversó, ya sobre respecto al mundo cristiano, el mundo protestante y evangélico. Y yo particularmente no deseo hablar mucho de iglesia. Prefiero hablar de una colectividad de creyentes que trabajan sobre su conceptualización del Estado, de la política, del espacio público sobre todo. Prefiero trabajar sobre esta colectividad de creyentes. Trabajamos el espacio público. Esa es una pregunta para responder todavía y decirnos cuál es la agenda. Y luego de avanzar hacia... Debe tener una agenda propia el mundo protestante, el mundo evangélico. ¿Qué tanto tiene que tener esa agenda propia? No lo sé. Hay algunos que dicen que siempre se ha tomado la agenda católica, tal vez porque no hemos crecido todavía. Pero hay que retomar esa agenda de tal manera que se trabaje en el espacio público y luego ya se verá para construir políticas públicas en diferentes niveles. Pero ¿cómo se va a trabajar en políticas públicas si es que no hay conceptualización del espacio público? Eso es todo. Gracias, César. Bueno, vamos llegando ya a la parte final del programa. Muchísimas gracias, obviamente, por el tiempo, por la reflexión de cada uno de ustedes. Ha sido muy importante.
nos quedamos con el caramelo en la boca, realmente, de seguir conversando. Creo que esto ha sido fundamental como un espacio que genera la reflexión, ¿no? De cómo estamos en esta construcción que todavía continúa de nuestra identidad como creyentes evangélicos en la política y en lo social. Pastor Víctor, una reflexión final, por favor. Sí, unas tres ideas que me parece, lo planteo como una preocupación, pero también como algo sobre el cual hay que seguir reflexionando. Fue Francis Fukuyama que en los 90 planteó el fin de las ideologías, ¿no? Y entonces, pero nunca reconoció que él estaba proponiendo el fin de las ideologías también a partir de una ideología. Y yo creo que es importante darse cuenta de eso y ser consciente de eso. En segundo lugar, este concepto planteado por Renzo, libertad de, libertad para, creo que el esfuerzo que necesitamos seguir haciendo es cómo integramos esas dos dimensiones de la libertad. No solamente es libertad de, y por otro lado, libertad para. Creo que las dos cosas se complementan y tienen que mantener una coherencia entre una y otra dimensión. Eso es lo que dice el pensamiento de Pablo, ¿no? Por gracia somos tomados por el Evangelio para las buenas obras, para la acción correcta, para el servicio a los demás. Y entonces está la relación de esos dos conceptos que me parece son complementarios y uno no puede existir sin el otro. Y la tercera cosa, el concepto que Tomás mencionó ahí del ecumenismo político, el gran problema del ecumenismo político desde mi punto de vista es que a veces ese ecumenismo se despoja fácilmente de los principios, de los valores. Y yo creo que es importante no perder de vista los principios del Evangelio. Está la transparencia, la verdad, la honestidad, la solidaridad. O sea, no se puede despojar el pensamiento, ese ecumenismo de esos principios en verdad, ¿no? Así que creo que por ahí están los desafíos y yo termino, en todo caso prefiero terminar como que son los desafíos en los cuales tenemos que seguir bregando y trabajando, no solamente para afirmarnos en los conceptos, sino también en las expresiones prácticas de la vida, ¿no? Gracias, Pastor Víctor. Tomás. Sí, bueno, yo creo que nos faltó tiempo, ¿no? Para seguir discutiendo. Hay tantas ideas en la cabeza, ¿no? Y también creo que hay, bueno, dos cosas quizás, ¿no? Que creo que los jóvenes están creciendo muy bien, y ahí tenemos a Renzo. Yo decía que hay 450.000 jóvenes que están en universidades y que son profesionales entre los 19 y 29 años, más o menos, ¿no? Y yo siempre me pregunto qué le estamos dando a ellos, ¿no? Para tener un criterio siempre se necesita la historia, su identidad y su cultura. Entonces, parece que hay un desfase ahí, porque los jóvenes están creciendo, pero muchas veces no saben su historia, no conocen su identidad, no conocen su cultura. Entonces, ese es un desafío que hay que trabajarlo con las confederaciones, los concilios, la UNICEF, lo que quieran, ¿no? O sea, tenemos que enseñar a los jóvenes que somos herederos de una reforma protestante y somos parte del protestantismo, que es la protesta contra las reformas impuestas, como diría Tillich. Entonces, ahí tenemos nosotros un desafío para los miles y cientos de jóvenes que se preguntan, ¿qué hacemos sobre esto? Entonces, vienen las ideas, vienen todo, pero si no conocen la historia, la identidad y la cultura evangélica, entonces no van a tener una apreciación seria, digamos así, correcta, contundente sobre eso. Ese es el primer desafío que yo digo, ¿no? La segunda cosa que se necesita es que los seminarios, las instituciones, puedan crear programas, y ahí voy con César, programas de una cultura de la integridad.
una cultura de la honestidad. Eso es parte de nuestra herencia más grande que tenemos. La integridad como tal, la honestidad, la verdad, los valores que mencionó Víctor, ¿no? Entonces, nosotros seguimos hablando y estamos haciendo, pero no nos damos cuenta que viene tras de nosotros una generación de miles de jóvenes, cientos de jóvenes, que necesitan conocer lo que es ser evangélico y de dónde venimos, donde la libertad fue discutida desde el siglo XVI, donde ese eje de libertad, de reconocimiento, de influencia, de pensamiento social estuvo. Entonces, es la gran preocupación que tengo, y siempre lo vengo diciendo, en conferencias de confraternidades o fraternidades que me invitan, digo que hay un desafío y que no estamos atendiendo la gran demanda que tenemos con los jóvenes. Y el mayor movimiento, y les voy a decir, el mayor movimiento social que tenemos en todos los tiempos es la opción sexual. Va a venir y va a llegar tarde o temprano, 3, 4, 5 años, y viene. Y si no somos capaces de preparar a nuestra gente para poder atender estas cosas que van a ocurrir, pues vamos a perder muchísimos de nuestros jóvenes y muchísimos líderes se volverán más conservadores, ultra fundamentalistas, porque no tienen palabras para resolver el tema que hay. Y lo único que hace es esconderse como una avestruz, agachar la cabeza y no sacarla porque no tiene que decir. Entonces, ese es un desafío grande que nosotros tenemos y que tenemos que acompañar, ¿no?, en los años venideros y lo que viene por el resto, ¿no? Y gracias realmente porque me permiten en este espacio hablar lo que creo, ¿no? Y decir sin que nadie me diga no, ¿no? Entonces, gracias. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Eres libre, Tomás. Y bueno, y le damos pase pues a Renzo. Te han pasado la posta, Renzo. Hemos hablado de la nueva generación y este programa es justamente también para tener un espacio para los jóvenes. ¿Cómo cerramos contigo? Sí, en verdad, con las tres cosas que nos faltan para tener criterio, yo las he visto por todos lados: historia, identidad y cultura, porque ahorita historia nadie nos ha enseñado, identidad es lo que nuestra cultura está atacando más, y la cultura en aras de la tolerancia se niega. Entonces no tenemos nada para tener un criterio. Y yo creo que es algo importante. Y justamente por eso es que yo termino creando un canal de difusión del tema de historia de la iglesia, porque, o sea, yo lo encontré por gracia de Dios en un descuento en Kindle y me descargué el libro de historia de la iglesia de Justo González y lo empecé a leer, a revisar. Y fue como una revelación casi de ver que la iglesia ha persistido por los siglos y hemos mantenido una tradición guiados por el Espíritu Santo, basados en la palabra durante todos los siglos. Pero muchas veces en nuestro pensamiento es Jesús, los apóstoles, Lutero y mi iglesia, y ahí quedó la historia, ¿no? Claro. Pero es mucho más profunda, es mucho más rica. Y yo creo que aprendiendo de ella vamos a poder responder muchas de las interrogantes que tenemos hoy día. Y como han dicho todos, nos ha quedado corta la conversación porque nos podríamos quedar toda la noche hablando de estos temas que son vitales responder. Y bueno, al menos desde el ministerio en el que estuve haciendo apologética, hay mucha llegada y hay mucha necesidad de los jóvenes. Justamente el domingo en la noche nos reunimos con un grupo de voluntarios del Ministerio de Apologética que había y conversamos de esto, que no hay un espacio serio para jóvenes de distintas iglesias, de distintas denominaciones, para que expresen sus dudas sin ser juzgados. Y bien dijo Tomás, o sea, si es que estas dudas no se resuelven, vamos a terminar en dos polos opuestos que no nos van a llevar a ningún lado. Y el propósito justamente, ¿no?, de trabajar en la libertad yo creo que como jóvenes nos debe obligar a preguntarnos, ¿no?, ¿cómo soy libre para llevar mejor el evangelio, para ser un mejor hijo de Dios? Y que es lo principal y lo primordial, ¿no? Porque todos los reinos
van a pasar y su palabra es lo único que va a permanecer. Entonces, entendiendo este tema, es que vamos a poder manejarnos en este siglo que nos viene, ¿no? Porque ya estamos casi al primer cuarto del siglo y muchas cosas han cambiado desde que empezó y va a seguir cambiando. Pero hay que tener las respuestas adecuadas para poder persistir fieles a la palabra también. Y nada, eso podría ser lo que agrego ya para cerrar. Y sería chévere también discutir en otro espacio el tema de qué es lo social, porque también he escuchado en muchos círculos conservadores que la palabra social está vetada, básicamente, ¿no? Pero tenemos una gran herencia de ayuda social como iglesia, ¿no? Y podría ser interesante tocarla. Gracias, Jorge, más bien por la invitación. Nada, de nada, Renzo, y ya nos pusiste otro tema en agenda, así que definitivamente estamos para ir abriendo estos espacios. César, las palabras finales. Digamos, construyendo este espacio como un gran espacio de sobremesa, un espacio de sobremesa amigable. Yo recuerdo cuando era joven, todavía lo soy, por si acaso, en mi casa había una sobremesa y había una conversación de mi padre con su hermano y mi primo. En esa época, bueno, no eran creyentes, ¿no? Pero uno defendiendo a Bedoya, el otro defendiendo a Velasco y el otro defendiendo a Lapra. Pero ¿sabes qué? Terminaba la conversación, seguían siendo familia. seguían siendo familia y seguían siendo capaz de dar la vida por el otro. Ese es el amor. Entonces, yo creo que en el amor de Cristo podemos seguir conversando y respetándonos y escuchándonos y construyendo nuestras posiciones y nuestras posturas, ¿no? Es esto lo que estamos intentando trabajar con Jorge desde lo que fue Agenda 96 en Radio del Pacífico. Pero esa ya es otra historia. Los esperamos para otra reunión. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Eso ha sido Iglesia PE. Muchas gracias a nuestros invitados Gracias. especiales, ¿no?